Marcus Brown, un hombre de 60 años, bajaba sin prisa por la amplia escalera de su lujosa casa hacia el desayuno. El sol de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas del comedor, donde ya se encontraban reunidos los miembros principales de su familia, su hijo mayor, Oliver Brown, de 32 años, la esposa de este, Chloe, de 27, su nieto Dean, de 5 años, y la hermana mayor de Marcus, Dolores, de 50. Solo un lugar en la mesa permanecía vacío, lo que Marcus notaba con creciente irritación. Su hijo menor, Andrew, de 25 años, no estaba presente. En un momento como ese, su ausencia sin una razón válida se consideraba casi un insulto. «Buenos días. ¿Dónde está ese vagabundo?», dijo Marcus en voz alta al entrar al comedor. La sirvienta Jenny y la cocinera Alice, que conocían bien el carácter del dueño, desaparecieron de inmediato tras la puerta, dejando a la familia sola ante la tormenta inminente. «Buenos días, padre», respondió tranquilamente Oliver, mientras los demás apenas murmuraban un saludo. «Tu hermano ha decidido una vez más ignorar las tradiciones familiares», la voz de Marcus llevaba un tono de reproche helado. «Parece que salió temprano a casa de su novia», respondió Oliver sin levantar la vista. «Tal vez decidió convertirse en campesino, criará gallinas, cerdos, y quién sabe, hasta termine siendo granjero». Oliver intentó bromear, pero su padre no apreció el chiste. «¿Eso es una broma?». Marcus alzó una ceja bruscamente. «¿Estudió en Europa para pastorear pavos?». «Pero, padre, ya es adulto, no un niño», intervino Dolores. «¿Adulto? Es solo un rebelde que cree que el mundo debe adaptarse a sus caprichos», cortó Marcus. «Oliver, comunícate con él. Que vuelva. Quiero hablar con él». «Lo intentaré. Pero sinceramente, dudo que quiera escuchar». Al parecer, quiere casarse. Oliver dejó la cuchara a un lado, observando con curiosidad la reacción de su padre. Marcus se quedó inmóvil. ¿Casarse? ¿Con quién? Con la hija de Charles. Pero Viola está en Milán. Oliver negó con la cabeza. No, padre, quiere casarse con una chica del campo. Una huérfana. Las palabras de su hijo cayeron como un rayo en cielo despejado. ¿Cómo, una chica del campo? Marcus se levantó lentamente. ¿Y tú me dices que debo aceptar esta noticia como si nada? ¿Y qué importa de dónde venga, si Andrew la ama? No pudo contenerse Chloe. ¿Acaso no es eso lo más importante, el amor? Marcus resopló. Tiene 25 años, todavía no entiende lo que hace. Le confié su primer proyecto serio, pensando que se convertiría en un digno sucesor del negocio. Y ahora transporta verduras en una lancha. Encuéntralo de inmediato. Dolores intervino, sin ocultar su irritación. Marcus, déjalo en paz. Si ha decidido casarse, es porque lo toma en serio. Y si ahora te interpones, podrías perderlo para siempre. Yo decidiré qué hacer con mi hijo. Respondió con desafío. Pero en el fondo, Marcus sabía que su hermana tenía razón. No quería admitir que su hijo realmente pudiera darle la espalda. Después del desayuno, Oliver intentó llamar a su hermano menor, pero Andrew no contestó. Mientras tanto, Marcus se marchó a una reunión, aunque los pensamientos sobre su hijo menor no lo dejaban en paz. Marcus siempre se había sentido orgulloso de su imperio. Desde cero había construido una empresa de construcción que se convirtió en una de las líderes del mercado. Ya en los años 90, organizando una pequeña cuadrilla de trabajadores, comenzó a construir casas de campo.
Los clientes pagaban sumas fabulosas por los trabajos, pero Marcus entendía que eso era solo el primer paso. Estableció contactos útiles y, en 1998, registró su primera empresa. Desde entonces, el negocio no hizo más que crecer. Para la década de 2010, su compañía era la más grande de la región. Sin embargo, el precio del éxito fue alto. Durante la etapa de crecimiento del negocio, Marcus casi no veía a su familia y cualquier intento de Betty por involucrarlo en la crianza de los hijos terminaba en fracaso. «Siento que soy una madre soltera», le dijo una vez, cuando Marcus regresó a casa tarde por la noche. «Pero si lo hago todo por nuestra familia, Betty». «No te falta nada, los niños están bien», replicó él, sin poder comprender la raíz del problema. Marcus solo prestó atención cuando Betty perdió el conocimiento en la cocina. Quedó claro que era algo serio. La enfermedad no le dio oportunidad alguna y, pocos meses después, Marcus quedó viudo con 2 hijos. Fue entonces cuando Dolores acudió en su ayuda. Abandonando su carrera de bailarina, se mudó a la casa de su hermano para encargarse de la crianza de sus sobrinos. Desde entonces, ella se convirtió en una segunda madre para Andrew. Tras la muerte de su esposa, Marcus se volcó aún más en el trabajo, tratando de escapar del dolor de la pérdida. Se sumergió completamente en el desarrollo de su empresa. Sin embargo, esa huida de la realidad le costó caro. Sus hijos, Oliver y Andrew, crecieron, pero su padre seguía siendo para ellos más un símbolo lejano que una persona cercana. El hijo menor, Andrew, siempre había tenido un carácter rebelde desde niño. A diferencia de su hermano mayor, que siempre trataba de complacer a su padre, él tendía a ir contra la corriente. Dolores, para quien sus sobrinos se habían convertido en el sentido de su vida, solía defender al chico, llamándolo la encarnación de la libertad. «Tú nunca entendiste a Andrew», Marcus le decía a su hermano. «No es como tú. No quiere seguir el camino marcado». Andrew se graduó de una universidad en el extranjero, tal como su padre deseaba. Pero, al regresar a Estados Unidos, inesperadamente rechazó trabajar en lo que había estudiado. En lugar de eso, comenzó a pasar mucho tiempo en el campo, hacia donde parecía sentirse irresistiblemente atraído, más que a la vida urbana. Un día, le confesó a su tía Dolores: «Estoy cansado de demostrar que puedo ser como papá quiere. Él ya tiene a Oliver. Que haga de él su sucesor». Dolores no lo contradijo, solo lo miró con atención. «Solo recuerda, Andrew, que el rencor hacia los padres muchas veces nos impide vivir plenamente». Esta vez, Andrew se quedó en el pueblo de Grandes Arboledas, a donde lo había llevado el amor. Allí conoció a Nancy, una joven que ayudaba a su abuelo con las tareas del hogar. Se conocieron por casualidad. Ella había llevado miel y huevos a la casa de los Brown tras hacer un trato con la cocinera Alice. El chico quedó encantado. Su sinceridad, sencillez y sonrisa abierta lo cautivaron. Al principio, ni siquiera se atrevía a acercarse más, temeroso de romper ese frágil encanto. Nancy, por su parte, lo observaba con cautela. Sabía quién era él y temía que sus mundos fueran demasiado distintos. ¿Estás bromeando? ¿Qué clase de esposa podría ser yo para ti?, le dijo un día. La más auténtica, respondió él con convicción. Pero sus miedos no eran infundados. Marcus difícilmente podría aceptar a una chica criada en el campo. Y menos aún sabiendo que era huérfana. Mientras el joven Brown intentaba demostrarle a Nancy la sinceridad de sus sentimientos, su hermano mayor, Oliver, finalmente logró encontrarlo, tal como le había ordenado su padre.
Llegó a grandes arboledas en 2 todoterrenos, como si se tratara de una reunión de negocios, con la intención de hablar. El pueblo lo recibió con calles tranquilas y un cálido sol de verano. Al ver cajas de vegetales siendo descargadas desde una lancha, Oliver no pudo ocultar su sorpresa. ¿Estás transportando tomates en una lancha de $100,000? Exclamó, sin creer lo que veía. Sí. ¿Y qué? Los clientes están satisfechos. El abuelo Ben me ayuda, todo legal, respondió Andrew con calma. ¿Hablas en serio? ¿Estás transportando verduras en vez de dirigir el proyecto que papá consiguió especialmente para ti? Lo sabes. Que se enoje, si eso le ayuda a sentirse mejor. Andrew se encogió de hombros. Me quedo aquí, Oliver. No intentes convencerme. Va a asignar el proyecto a otro. ¿Estás seguro de que vale la pena? Oliver se acercó, intentando entender qué pasaba con su hermano. La amo, Oliver, dijo el menor, de repente serio. Oliver suspiró profundamente. Está bien. Pero papá te espera en casa. Y esta conversación tendrás que tenerla tarde o temprano, le advirtió. Al regresar, le contó a su padre que Andrew había decidido quedarse en el pueblo. No va a ceder, dijo Oliver. Entonces ya no es mi hijo. Marcus golpeó la mesa con el puño. Que haga su vida como quiera, pero que no espere apoyo mío. Dolores intentó intervenir, pero su hermano la detuvo con un gesto. Dolores, basta. Pero, tal vez, quizá fue un lapsus. Marcus en realidad sentía una mezcla de decepción y ansiedad. Sabía que Andrew era terco. Pero, ¿y si realmente lo perdía para siempre? Mientras tanto, la vida en el pueblo hervía. Andrew, día tras día, acondicionaba la casa que el abuelo de Nancy le había permitido usar. Los hombres del pueblo ayudaban, algunos por un pequeño pago simbólico, otros simplemente por amistad. Incluso Nancy ya no podía negar que su corazón ya no le pertenecía del todo. Andrew hacía todo lo posible para demostrar lo serio que era. No quiero vivir a la sombra de mi padre. Quiero construir algo propio. Y tú eres la parte más importante de eso, Nancy, le decía. Ella le creía, pero la asaltaban dudas. ¿Sería capaz de renunciar a los lujos a los que estaba acostumbrado, por una vida de campo? Eso está por verse, respondió pensativa un día. El abuelo Ben, observando cómo Andrew reparaba la cerca, se mantenía reservado. No era de tomar decisiones apresuradas, especialmente si se trataba del futuro de su nieta. Después de que Oliver se marchó, dejando a Andrew solo con su decisión, la vida en Grandes Arboledas cobró nueva fuerza. Andrew estaba decidido a establecerse allí, sin importar los obstáculos. La casa que le había sido otorgada por el abuelo de Nancy era un techo viejo y un jardín descuidado. Lo primero que hizo el chico fue poner orden en el patio. Se las arregló con un vecino para alquilar una cortadora de césped, pero en lugar de dinero, el vecino pidió que llevara al mercado a su esposa junto con los restos de leche. Andrew sonrió, pero aceptó. Los vecinos pronto se dieron cuenta de que el forastero de la ciudad no le tenía miedo al trabajo, y comenzaron a acercarse. Al anochecer, el patio se había transformado, se recogió la basura y una carreta vieja, atascada en el patio trasero, se convirtió en una decoración. Andrew la pintó de un cálido color marrón y dibujó margaritas blancas en los costados. Los adolescentes del lugar, al enterarse de que el tío Andrew da helado a cambio de ayuda, se pusieron manos a la obra con entusiasmo. Al anochecer, se quedó solo. Al mirar el patio limpio, iluminado por la luz de la luna,
Andrew sintió algo parecido al orgullo. Por primera vez había hecho algo con sus propias manos, y eso no solo le causaba cansancio, sino también placer. A la mañana siguiente encontró una multitud junto a la verja, varios hombres con hachas, adolescentes con herramientas e incluso un par de abuelas vinieron a apoyar al nuevo vecino. La juventud escasea por aquí, dijo el abuelo Ben sin ocultar su aprobación. Si has empezado, no te dejaremos solo. Nancy apareció un poco después. Su modesto voy a cocinar el almuerzo provocó un murmullo de aprobación entre los habitantes del pueblo. Andrew entendió que este lugar se estaba convirtiendo en algo más que solo una aldea para él. Bajo la supervisión de los ancianos del lugar, Andrew y sus ayudantes pusieron rápidamente en orden la cerca. El cobertizo para el viejo Ford, que le había sido dado por su tía Dolores, estuvo listo por la tarde. Los hombres propusieron reemplazar el techo de la casa y las mujeres cocinaron un borsch tan aromático al fuego abierto que hasta los niños olvidaron sus ruidosos juegos y se acercaron a la estufa. Nancy visitaba a Andrew cada vez con más frecuencia. Sonreía al ver cómo él, con determinación, renunciaba a sus hábitos de la vida citadina. El chico no solo quería construir, se estaba integrando al nuevo estilo de vida. ¿De verdad quieres quedarte?, le preguntó ella un día. Sí, Nancy. Es mi decisión. Aquí, contigo, veo mi futuro. Pero a pesar del calor humano que Andrew irradiaba, el abuelo aún seguía poniéndolo a prueba. Quería saber si este hijo de un hombre rico era capaz no solo de adaptarse, sino también de proteger a su nieta en el futuro. He oído que andas pintando cercas, gruñó al día siguiente, acercándose a la casa. ¿Eso te parece buen manejo del lugar? Andrew solo sonrió. Abuelo Ben, no se preocupe. Tengo una idea que, creo, les gustará no solo a usted, sino también a los demás habitantes. El anciano frunció el ceño, pero un destello de interés apareció en su mirada. A ver, muéstrame. ¿Qué idea traes? Andrew sacó una hoja de papel con bocetos del proyecto de una ecoferia. Explicó que quería convertir el patio en un lugar al que vinieran los citadinos a comprar productos frescos y a disfrutar del ambiente campestre. No es solo un mercado, decía, es un sitio donde se podrá ver cómo ordeñan vacas, alimentan gallinas o incluso cosechar uno mismo verduras del huerto. A la gente de ciudad eso le va a gustar, le ayudó el abuelo, sin rendirse. Los vecinos me ayudarán, y no soy nuevo en la organización. Lo haremos bien. Ben se acarició pensativo el bigote. Está bien. Pero si algo sale mal, no esperes que te consienta. Andrew asintió. No necesitaba más palabras. Nancy, que observaba la conversación, sonrió con orgullo. Por primera vez, él estaba dando pasos realmente serios. Ese mismo día comenzaron los preparativos para la apertura de la feria. Los vecinos trajeron mesas, sillas, utensilios antiguos, todo para crear una atmósfera auténtica. Unos chicos del otro lado del pueblo, a quienes Andrew había ayudado con sus computadoras el día anterior, levantaron una cerca al estilo tradicional cosaco. La inauguración se planeó para el sábado siguiente. Andrew encargó un cartel, acordó con agricultores locales el suministro de productos y publicó anuncios en Internet. Cuando el abuelo Ben vio cómo se organizaba todo, incluso asintió con aprobación, aunque seguía inspeccionando cada detalle con ojo crítico. Veremos qué logras, hijo, dijo mientras se alejaba hacia su casa. Un día antes de la apertura de la feria, llegó Dolores al pueblo. Quedó sorprendida por los cambios ocurridos en tan poco tiempo. Andrew,
Has superado mis expectativas, dijo con una sonrisa. Sé lo que piensa tu padre. Gracias, tía Dolores, respondió él, mirando el patio transformado. Solo recuerda, continuó ella, que tu padre todavía espera que regreses. Andrew no respondió. Para él, esa era una pregunta demasiado complicada para abordarla en ese momento. Cuando Andrew se estableció finalmente en la vieja casa de su abuelo, la vida en el campo lo absorbió por completo. Cada día estaba lleno de nuevos quehaceres, que no siempre resultaban fáciles. La casa, que databa de la juventud de Ben, se encontraba en un estado lamentable, el patio estaba cubierto de maleza, el techo de tejas se había hundido y en el interior se respiraba humedad y polvo. Andrew se puso manos a la obra. Sacó la cortadora de césped que había pedido prestada al vecino y pasó horas cortando la hierba alta, mientras Ricky ladraba tratando de aullar detrás de la cerca. Por las noches, cuando el trabajo del día terminaba, Andrew se sentaba en el porche con una taza de té fuerte, mirando el fuego que encendía en el patio. Era en esos momentos cuando reflexionaba sobre su vida. Su padre, acostumbrado a la obediencia absoluta, probablemente ya lo había desheredado. Pero Andrew sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar. El abuelo de Nancy, Ben, observaba con desconfianza al nieto de un adinerado citadino. Estaba acostumbrado a confiar solo en sí mismo y no veía sentido en creer en un forastero. Sin embargo, después de algunas semanas, el anciano empezó a mirar al chico de otra manera. Andrew cumplía su palabra, no se quejaba de las dificultades y no huía de vuelta a la ciudad ante la primera complicación. Limpió el patio, arregló la cerca e incluso trajo maderas del otro extremo del pueblo para reforzar la vieja verja. Chico, veo que sabes lo que haces, comentó un día Ben, mientras Andrew nivelaba el terreno junto a la casa y plantaba flores a lo largo del sendero. Todavía estoy aprendiendo. Pero si empiezo algo, intento terminarlo. Así me enseñó mi padre, respondió Andrew, secándose el sudor. Eres fuerte, eso se nota. Pero no entiendo por qué haces todo esto. Allá tienes dinero, una vida cómoda. ¿Y aquí qué hay? Una pala, estiércol y un techo viejo, murmuró, lanzando una mirada a Andrew. Aquí está Nancy. Y aquí, por fin, decido por mí mismo. No hablo por mi padre, ni lo hago por interés de otros. Lo hago porque me nace, contestó Andrew con calma. El viejo no dijo nada, pero desde entonces lo miró con un poco más de calidez. Nancy seguía dudando de que su amor pudiera soportar la prueba del tiempo. Sus sentimientos por Andrew eran sinceros, pero tenía miedo de que, tarde o temprano, él se cansara de la vida rural y huyera de vuelta al lujo de la ciudad. Una tarde, se acercó a él con timidez. ¿Por qué haces todo esto, Andrew? Preguntó, sentándose a su lado. Porque te amo, Nancy. Y porque quiero demostrar que aquí estoy bien. No tienes que temer, respondió, mirándola a los ojos. ¿Y si un día te despiertas y te das cuenta de que te equivocaste? ¿Que todo esto fue solo un capricho pasajero? Insistió ella. Andrew extendió la mano y tomó la de ella. Si algún día descubro que me equivoqué, será mi error. Pero no creo que tú seas un error, Nancy. Sus ojos brillaron, y por primera vez, la joven sonrió como si realmente creyera en su futuro juntos. A la mañana siguiente, el pueblo se llenó de agitación. Andrew le propuso a Ben un plan, abrir una ecogranja en el patio, donde se pudiera vender la producción local.
La idea surgió cuando se dio cuenta de que los agricultores de Bolsillero-Roschi constantemente enfrentaban dificultades para llevar sus productos a la ciudad. El trayecto por carretera tomaba mucho tiempo y dinero, y vender a intermediarios era completamente desventajoso. Podemos organizar la feria aquí mismo. Tendremos nuestro propio rincón, nuestra gente, explicaba Andrew. Ben negó con la cabeza al principio, escéptico, pero luego se interesó. ¿Y vendrá gente? Si ya van al mercado. Vendrán, afirmó Andrew con convicción. Lo importante es hacerles saber que aquí es mejor. Los aldeanos acogieron la idea con entusiasmo. Los hombres ayudaban a construir los cobertizos, las mujeres ofrecían sus recetas, y los niños discutían con emoción sobre la feria que se acercaba. Ben, poco a poco, empezaba a creer que Andrew realmente lograría algo. Mientras tanto, en la ciudad, Marcus se enteró de las actividades de su hijo menor. La noticia le llegó por conocidos que, entre risas, contaban cómo Andrew transportaba verduras en una lancha y convertía una vieja casa en una granja rural. No entiende que está arruinando su vida, decía Marcus, observando unas fotos donde su hijo sonreía frente a la casa de madera. Dolores, viendo a su hermano, suspiró con pesar. ¿Y si por fin es feliz, Marcus? ¿No te permites ni considerarlo? ¿Feliz? ¿En ese agujero? Cree que la felicidad es huir de su familia. Bramó Marcus, rompiendo la fotografía. Pero por dentro, una inquietud comenzaba a crecer. No sabía si su hijo resistiría una vida lejos del mundo que conocía. Marcus estaba acostumbrado a controlar todo y no entendía cómo se podía vivir sin intervenir en los asuntos de los demás. Esa noche, se retiró a solas. Sus pensamientos se mezclaban con el dolor de reconocer que, tal vez, había perdido a su hijo para siempre. El primer día de la feria comenzó antes del amanecer. Andrew se levantó cuando aún estaba oscuro para asegurarse de que todo estuviera listo, las mesas para la venta alineadas, los toldos bien sujetos, y la verja de entrada decorada con flores frescas que había cortado la víspera. El abuelo Ben ya estaba de pie, dirigiéndose al granero con 2 grandes cubos de miel. Su espalda estaba ligeramente encorvada, pero su caminar seguía siendo firme, como si el hombre supiera que este día podría ser el comienzo de algo importante. Bueno, chicos, asegúrense de que todo esté como un reloj, pidió mientras observaba el patio. Poco a poco, los vecinos comenzaron a llegar, trayendo cestas con huevos, cebollas, zanahorias y frascos de crema agria casera. Las mujeres sacaban cuidadosamente las cabezas de queso, envueltas en toallas de lino. Andrew sentía un ligero temblor en las manos mientras veía cómo todo cobraba vida. Hace un mes, allí había una casa abandonada, y ahora, un verdadero centro de la vida rural. Nancy apareció al mediodía. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido en una trenza, y en su rostro, un leve rubor. Sostenía una gran cesta con manzanas. Nos estamos preparando para un gran evento, sonrió mientras colocaba cuidadosamente la cesta en el suelo. Ni lo digas. ¿Quieres ver? Propuso Andrew. La condujo a lo largo de una larga fila de mesas donde ya se habían dispuesto los productos. Nancy estaba impresionada, todo se veía brillante y festivo. Los hombres estaban en un rincón discutiendo algo, mientras que los niños curioseaban, mirando el cubo donde nadaban los peces traídos del río. Si todo sale bien, este será el primer paso hacia algo grande, dijo Andrew en voz baja, mirando a Nancy. Lo principal es no olvidar por qué empezaste esto, respondió ella con expresión seria. Cuando los primeros compradores comenzaron a llegar,
Andrew sintió que la ansiedad desaparecía. Los habitantes de la ciudad, que llegaron de los pueblos cercanos, miraban el mercado del patio. Hacían preguntas, probaban la miel y el queso, y a veces simplemente se quedaban mirando a los aldeanos. Uno de los hombres, un granjero robusto del pueblo vecino, exclamó en voz alta: «Escuchen, esto se puede hacer cada semana. Mucho más conveniente que ir a la ciudad». Esas palabras dieron confianza no solo a Andrew, sino también a los demás. El mercado seguía su curso, y para la tarde ya era claro, Ben había vendido más de la mitad de su reserva anual. Las mujeres se llevaron todos los quesos restantes, y los vecinos parecían no poder creer que una idea tan simple hubiera traído tantos beneficios. Cuando llegó la tarde, Andrew, Nancy y el abuelo Ben estaban sentados alrededor de una fogata, disfrutando del silencio. El fuego chisporroteaba, lanzando chispas, y en algún lugar cercano se escuchaba el sonido del río. «Bueno, chico, me has sorprendido, no pensaba que lo lograrías», confesó el anciano. «Lo logramos», corrigió Andrew con una sonrisa. «Esto es solo el comienzo», agregó Nancy, mirando al fuego. Pero la alegría no duró mucho. Al día siguiente, cuando Andrew regresó del muelle del río, donde había estado ayudando a los vecinos a descargar la barca, fue recibido por la mirada preocupada de Nancy. «¿Algo ha pasado?», preguntó él, alerta. «Mi padre llamó, exige que regreses de inmediato», dijo ella, bajando la mirada. Andrew se quedó paralizado. Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Su padre estaba intentando nuevamente controlar su vida. «¿Y qué le respondiste?», preguntó en voz baja. «Nada». «No sé qué decirte, Andrew», confesó Nancy. Él sonrió, mirando hacia la casa. «Pues no hace falta. Es mi conversación». Más tarde esa noche, Andrew llamó a su padre. Marcus respondió de inmediato, y su voz era firme, fría como un viento helado. «Finalmente te dignaste a contactarme», dijo. «¿Qué has hecho, Andrew? ¿Es esta tu manera de demostrar que eres independiente?» «Papá, esto no es una forma de probar nada. Esta es mi vida», respondió Andrew tranquilamente. «¿Tu vida? ¿En esta feria? ¿En lugar de hacer algo serio? ¿Te das cuenta de que estás arruinando tu futuro? Mi futuro no es otro proyecto de la empresa. Este lugar. Estas personas», dijo Andrew con firmeza. «Si no regresas, puedes olvidar el dinero, el apoyo, nuestra familia», dijo su padre con énfasis. «Está bien», respondió Andrew después de una breve pausa. «Si esa es la price de mi libertad, la acepto». Colgó el teléfono, sintiendo cómo la ira dentro de él se transformaba en una profunda fatiga. Nancy se acercó, lo abrazó por los hombros y susurró: «Lo conseguiremos». Al día siguiente, Andrew se dirigió al bosque para recoger ramas para una nueva cerca. Ben lo alcanzó en el borde del bosque. «¿Y ahora qué?», preguntó el anciano, poniendo una mano sobre el hombro del joven. «Nada, abuelo. Ahora, solo hacia adelante». «Entonces sí que eres un Brown, chico», dijo Ben y le extendió un hacha. Desde ese momento, Andrew sintió que cada paso lo acercaba no solo a una nueva vida, sino también a la verdadera libertad. En las semanas siguientes, la vida en el pueblo siguió su curso con fuerza. El éxito de la primera feria impulsó nuevas ideas. Andrew propuso hacer el evento mensual, añadiendo días temáticos, ferias de manzanas, festivales de queso o ventas de miel.
Los aldeanos apoyaron su propuesta con tal entusiasmo que a veces era necesario calmar su ardor para que no se agotaran demasiado rápido. Mientras tanto, Nancy pensaba cada vez más en lo mucho que había cambiado su mundo. Andrew, semana tras semana, se volvía más cercano y querido, pero ella se debatía entre los miedos. ¿Sobrevivirá su amor a las pruebas que el destino podría traerles? Una noche, durante la cena, su abuelo, Ben, dijo: «Eres una buena chica por haber creído en él. Pero no olvides, una cosa es el romanticismo y otra muy distinta es la dura vida». Nancy suspiró en respuesta. Ella misma se había preguntado muchas veces, ¿sería capaz Andrew de renunciar para siempre a la vida en la ciudad por ella? Mientras tanto, Marcus no encontraba paz. Su relación con su hijo menor se había convertido en un tema doloroso para él. Cada vez que alguien mencionaba a Andrew, él se alejaba sombríamente de la conversación. Dolores, observando a su hermano, se dio cuenta de que era hora de intervenir. Un día entró en la oficina de su padre. «Marcus, ya has perdido suficiente tiempo. ¿Quieres también perder completamente a tu hijo?» «No he perdido nada, Dolores. Fue él quien decidió alejarse de la familia, no yo», cortó Marcus sin apartar la vista de los papeles. «¿De verdad crees eso?», preguntó ella suavemente pero con firmeza. «No entiendes. Él lo dejó todo para ocuparse de unos vegetales y gallinas. Yo quería lo mejor para él». «Tal vez esto es lo mejor para él», dijo Dolores en voz baja. Caro Marcus no respondió. Se giró hacia la ventana. Mientras tanto, en Deck Groves, Andrew y los aldeanos estaban arreglando el muelle junto al río. Ben sugirió usarlo para atraer a más visitantes al pueblo. ¿Y si no vienen?, dudó Clint, un hombre fuerte de la casa vecina. «Irán», respondió Andrew con seguridad. «Lo importante es hacer que quieran venir». El trabajo iba de sol a sol. Los hombres transportaban troncos, las mujeres pintaban las cercas, y los niños observaban con entusiasmo, soñando con ser los primeros en montar en el bote. Uno de esos días, Andrew notó que Nancy parecía especialmente pensativa. Por la noche, cuando se quedaron a solas en el porche, se acercó a ella. «¿Todo bien?». «Sí, solo estoy pensando en todo», dijo, mirando hacia el horizonte. «¿En qué específicamente?». «En nosotros. En cómo vives aquí. A veces siento que te esfuerzas demasiado para demostrarle a todos que puedes ser independiente». Andrew sonrió y se sentó junto a ella. «Tal vez. Pero no lo hago por nadie más. Solo quiero que tú y yo tengamos una vida en la que nos sintamos bien». Su mirada se suavizó, pero la inquietud no desapareció por completo. «Lo importante es que tú mismo creas en eso», dijo ella en voz baja. Mientras tanto, los rumores sobre cómo el hijo de un multimillonario se había mudado al pueblo comenzaron a difundirse más allá de la región. Un periodista del periódico local vino a Beck Groves para hacerle una entrevista a Andrew. «¿De verdad dejó todo por esta vida?», preguntó sorprendido, tomando notas en su cuaderno. «No he dejado nada. Simplemente elegí lo que para mí es importante», respondió Andrew tranquilamente. El artículo causó gran revuelo. Marcus lo descubrió por casualidad mientras hojeaba las noticias. El titular decía: «El hijo de un multimillonario construye una nueva vida en el pueblo». Al leer el texto, sintió una mezcla de orgullo y molestia. Por un lado, no podía negar que su hijo había tenido éxito. Por otro, sentía resentimiento. ¿Por qué Andrew eligió este camino y no el que él había planeado para él?
En uno de los días en que la feria del pueblo atrajo especialmente a muchos visitantes, el abuelo Ben se acercó a Andrew. «Bueno, chico, veo que no estás huyendo. Pensé que te bastarían unas semanas, ¿y ya llevas tanto tiempo aquí?». Andrew asintió mientras ajustaba uno de los toldos. «Si alguien me hubiera dicho que vería al hijo de un rico del pueblo pintando una cerca, no lo habría creído», se rió el anciano. «Me ha sorprendido, sinceramente». «Aún no te he mostrado todo, abuelo», respondió Andrew con una sonrisa, mirando alrededor del patio. La cálida tarde cayó sobre el pueblo. Ben salió al porche con una taza de té y su mirada se detuvo en Nancy y Andrew, que discutían algo cerca del embarcadero. En ese momento, comprendió, por primera vez en mucho tiempo, su nieta era feliz. Y Andrew, cada vez más claro, demostraba que no pensaba irse. Pero la prueba más importante aún estaba por llegar, el encuentro con el padre, que pronto tomaría una decisión inesperada. Al inicio del otoño, la vida en el pueblo había adquirido un ritmo tranquilo. La feria, que antes parecía solo una idea audaz, se convirtió en un evento importante para los grandes bosques. Los turistas llegaban en familias y los lugareños comenzaban a ganar más de lo que jamás imaginaron. Pero para Andrew, eso era solo el primer paso. Sus planes se hacían cada vez más grandes, desde pequeños talleres de carpintería hasta excursiones por los atractivos naturales locales. Sin embargo, con cada logro nuevo, sentía una creciente tensión. Ese sentimiento lo acompañaba desde la conversación que tuvo con Marcus Brown. Él ya no intentaba ponerse en contacto, pero Andrew sentía que su conflicto aún no había terminado. Ben, observando el esfuerzo y la determinación de Andrew, lentamente, pero con firmeza, empezó a respetar al joven. El anciano le había dicho a Nancy en varias ocasiones que todo esto parecía convincente, pero aún temía por su futuro. De joven era tan impetuoso, y la vida pasa tan rápido, decía, mientras tomaba el té con su nieta. «Abuelo, seamos sinceros, ¿tú habrías soportado si estuvieras en su lugar?». De repente preguntó Nancy, levantando la mirada hacia él. «Soy un viejo», se rió él. «Es una pregunta difícil. Pero sabes, niña, si él vino aquí por ti y hace todo esto por ti, tal vez sí lo aguante. Lo más importante es que vayan juntos, no por separado». Esas palabras quedaron grabadas en su cabeza. Ella misma se había preguntado muchas veces hacia dónde llevarían los cambios que estaban ocurriendo en sus vidas. A veces le parecía que Andrew se estaba obsesionando demasiado con sus planes, olvidando el motivo por el que todo había comenzado. El otoño no solo traía cambios en la naturaleza, sino también en la vida de la familia Brown. Oliver, el hermano mayor de Andrew, cada vez más a menudo le llamaba, intentando restablecer el contacto. Sus llamadas se volvían cada vez más insistentes. «¿Al menos entiendes?», le dijo una vez. «Estoy orgulloso», respondió Andrew con una sonrisa irónica. «Suena increíble». «Escucha, Andrew, sé que tienen una relación complicada, pero deberías ver cómo mira él tus fotos en los periódicos. Eso no significa que esté listo para aceptar mi elección, Oliver, simplemente no sabe cómo dar el primer paso. Tú lo conoces». Después de la conversación, Andrew se quedó mucho rato junto a la ventana, mirando el tranquilo patio. Sus pensamientos estaban confusos. Tal vez Oliver tenía razón, pero le parecía que regresar con su padre significaría traicionar a sí mismo. Mientras tanto, Marcus pensaba cada vez más en ver a su hijo. Su orgullo y terquedad lo contenían, pero su hermana Dolores no perdía la oportunidad de recordarle que el conflicto debía resolverse.
Marcus, basta de esconderte detrás de tu carácter, le dijo un día, mirándolo fijamente. No me estoy escondiendo, respondió él bruscamente. Entonces, ¿por qué no has ido a ver a Andrew? La pregunta sonó como un golpe en el pecho. Marcus no respondió, pero más tarde esa noche revisaba pensativamente la dirección que Oliver le había dejado en una nota. Una de esas noches, ya cerca de mediados de septiembre, ocurrió un evento inesperado en el pueblo. Un coche ordenado, cuando Marcus salió de él, hizo que la gente se pusiera alerta. Andrew reconoció a su padre al instante. Estaba junto al puesto de madera donde Nancy vendía miel fresca y se quedó inmóvil, como si no creyera lo que veía. Marcus se acercó lentamente, observando el patio. No está mal, dijo, echando un vistazo al terreno de la aldea. ¿Qué haces aquí? Preguntó Andrew con frialdad, encontrándose con su mirada. Decidí ver por mí mismo qué es lo que has cambiado por nuestra familia, respondió Marcus con la misma indiferencia. El silencio colgó entre ellos como una pared. Ben, que observaba la escena desde lejos, quiso intervenir, pero Nancy lo detuvo. Que lo resuelvan entre ellos, abuelo, dijo ella. Marcus fue el primero en romper el silencio. ¿Nunca entendiste lo que quería para ti? ¿Y tú nunca escuchaste? Andrew quiso responder calmadamente. Sus palabras sonaron como un desafío. Marcus frunció el ceño, pero no dijo nada. En lugar de eso, se dio la vuelta inesperadamente y cruzó la mirada con Nancy. ¿Tú, Nancy? Preguntó. Ella asintió, sin sentirse incómoda por su mirada fija. Entonces, todo esto es por ella. Por ella y por mí, respondió Andrew, sin apartar la mirada de su padre. Por un momento, Marcus pareció desconcertado. Parecía que quería decir algo importante, pero no encontraba las palabras. Finalmente, dijo en voz baja. No voy a interferir. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el coche, dejando a su hijo y a Nancy perplejos. Andrew quiso llamarlo, pero algo dentro de él lo detuvo. ¿Estás seguro de que no quieres hablar con él? Preguntó suavemente Nancy, mirando su rostro tenso. Que decida él mismo, respondió él. Marcus se fue, pero algo en su comportamiento había cambiado. Tal vez, ese fue el primer paso hacia la reconciliación, un paso que no debía dar el hijo, sino el padre. Después de la inesperada visita de Marcus, el ambiente en el pueblo cambió notablemente. Los lugareños hablaban sobre quién era ese hombre, mientras Nancy y Andrew no podían reponerse durante mucho tiempo. El abuelo Ben miraba desde debajo de sus cejas espesas, pasando su vieja pipa de mano en silencio. Bueno, chico, dijo finalmente por la tarde, mientras tomaban el té. Parece que tu padre no te es tan indiferente. ¿Tú crees que si fuera así, se habría ido? Respondió Andrew, apretando la taza. Nancy guardó silencio, pero sentía que ambas partes en ese debate tenían algo de razón. Días después, Andrew decidió distraerse concentrándose en un nuevo proyecto. Quería construir un pequeño embarcadero, no solo para transportar vegetales, sino también para organizar excursiones para los turistas. El trabajo avanzaba rápidamente, pero una extraña sensación lo seguía inquietando. Marcus no había llamado ni se había vuelto a aparecer, lo que solo aumentaba su ansiedad. Fue entonces cuando un viejo conocido de la familia regresó al pueblo, George. Este hombre, de 45 años, era propietario de una granja en una zona vecina. En el pasado, le había ofrecido a Ben vender la tierra y mudarse a la ciudad, prometiéndole grandes riquezas, pero el anciano se negó rotundamente.
Tu tierra es tu raíz. Si la arrancas, te secarás con ella, le había dicho entonces el abuelo. Ahora George regresaba, como si sintiera que algo había cambiado en la vida de los Miller. Oye, viejo, comenzó, sentado en el borde del banco cerca de la puerta, ¿de veras sigues aferrándote a lo tuyo? Lo mío es lo mío. ¿Qué quieres, George? Preguntó Ben, con tono severo. No es nada especial. Veo que la vida aquí ha tomado ritmo. Yo podría ayudar a invertir, por decirlo de alguna manera, en tu desarrollo, dijo George. ¿Invertir? Ya sé, has vuelto para comprar la tierra, se rió el abuelo, mirando al visitante. George solo encogió los hombros, pero su mirada astuta delataba que tenía sus propios planes. Al día siguiente, Andrew se encontró con George por casualidad mientras éste inspeccionaba un terreno cerca del río. Buen día, dijo George, extendiendo la mano, como si nada hubiera pasado. Hola. ¿Quién eres? Preguntó Andrew con cautela, mirando al desconocido. George, el vecino, por así decirlo. Vine a ver qué novedades tienen por aquí. Las novedades no son para ti, son para el abuelo Ben, respondió brevemente Andrew, sintiendo que algo no estaba bien. Entonces tú eres el hijo del rico de la ciudad. He oído hablar de ti. Dejaste todo para criar gallinas. No crío gallinas, hago lo mío, respondió Andrew de manera contenida. George sonrió, desviando la mirada hacia el río. La juventud siempre cree que puede cambiar el mundo. Veremos qué sale de esto. Más tarde, Andrew le contó a Nancy y Ben sobre el encuentro. El abuelo, al escuchar el apellido de George Cooper, frunció el ceño. No traerá nada bueno, es más astuto que un zorro, advirtió, pero nadie podía prever realmente lo que George estaba planeando. Un par de semanas después, unos funcionarios llegaron al pueblo para realizar una inspección. Anunciaron que una parte de las tierras utilizadas para la feria pertenecía al Estado y se usaba ilegalmente. Esto fue un shock para todos. ¿Cómo es esto posible? Se indignó Andrew, estando en la oficina del jefe de la administración local. Papeles, joven, si las tierras no están debidamente registradas, automáticamente se consideran propiedad del Estado, respondió con frialdad uno de los inspectores. Andrew comprendió que esto podría ser obra de George. Claramente no estaba contento de que sus planes para el pueblo se hubieran derrumbado. De vuelta en casa, Andrew pensó durante mucho tiempo sobre cómo resolver el problema. Estaba claro que, sin conexiones serias y dinero, no podría luchar contra el sistema. Llama a tu padre, dijo suavemente Nancy cuando quedaron a solas. No, respondió bruscamente. Me las arreglo yo. Andrew, este no es el momento para ser terco. Si quieres salvar todo lo que hemos construido, necesitas su consejo. Él guardó silencio, sin encontrar palabras, pero en lo más profundo de su ser sabía que ella tenía razón. Con dificultad, marcó el número y escuchó la voz de su padre. ¿Ha pasado algo? Marcus enseguida entendió que esa llamada no era casual. Sí, tenemos problemas con la tierra. Necesito ayuda, dijo Andrew en voz baja, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Está bien, voy en camino, esas palabras fueron inesperadas. Marcus no hizo preguntas ni reprendió a su hijo, simplemente aceptó ayudar. Cuando llegó al pueblo, su encuentro fue tenso. Marcus escuchó atentamente a Andrew, luego miró los papeles y resopló. Esto es obra de vuestro George. Viejo truco, desacreditar para luego comprar. ¿Pero qué debemos hacer?, preguntó Nancy.
Vamos a luchar por lo nuestro, y esta vez juntos, respondió Marcus, mirando a su hijo. Así comenzó su inesperada unión en la lucha por el asunto del pueblo. Marcus, con su habitual valentía empresarial, utilizó sus viejas conexiones en la administración para intentar averiguar quién había iniciado la inspección y cuánto tiempo se había estado preparando este plan. Pronto quedó claro que la historia de los terrenos ilegalmente utilizados no era una casualidad. George realmente estaba involucrado en esto. Este hombre no se va a detener, dijo Marcus sombríamente mientras revisaba los documentos. Ya lleva tiempo tras vuestras tierras. Y ahora parece que ha decidido actuar a través de los funcionarios. ¿Pero cómo nos defendemos?, preguntó Nancy con preocupación. Necesitamos preparar un paquete completo de documentos. Si vuestros derechos sobre la tierra no están confirmados, pueden expropiar la tierra en un mes, respondió Marcus, extendiendo los papeles sobre la mesa. Andrew permaneció en silencio, sombrío. La situación se volvía cada vez más complicada. Sentía que su confianza ya no existía. Al día siguiente, Marcus se reunió con el jefe de la administración local para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, la conversación no dio resultados. El funcionario insistió en que actuaba estrictamente dentro de la ley, pero su mirada evasiva decía lo contrario. Aquí no se trata solo de los papeles, confesó Marcus al regresar a casa. Parece que George tiene a alguien en las alturas. Esto no va a ser fácil. Mientras tanto, George no perdía el tiempo. Comenzó a difundir rumores sobre que toda la feria era solo una tapadera para los negocios de un rico de la ciudad que quería las tierras del pueblo. ¿De verdad creen que él vino aquí por casualidad?, decía en la reunión de los aldeanos. Esos de la ciudad siempre piensan solo en el dinero. Los rumores hicieron su trabajo. Algunos habitantes del pueblo, que recientemente aún ayudaban a Andrew, comenzaron a mirarlo con desconfianza. Oye, chico, le dijo un día su vecino Clint. ¿Es cierto que quieres poner la tierra a tu nombre? Claro que no, respondió bruscamente Andrew. Estamos trabajando para todos. Pero la desconfianza ya había calado en los corazones de la gente. Una semana después llegó el aviso oficial de la suspensión de la feria. Fue un golpe duro. Andrew y Nancy trataron de explicarles a la gente que era una medida temporal, pero muchos ya empezaban a perder la fe. ¿Sabes, hijo?, dijo Ben, observando lo que ocurría, la gente. Son como un río, cuando todo va bien, fluyen tranquilamente, pero basta que se levante una tormenta para que los lleve en direcciones opuestas. Entonces, hay que calmar esta tormenta, respondió Andrew en voz baja. Mientras tanto, Marcus, acostumbrado a luchar, seguía buscando una solución. Encontró a un abogado especializado en disputas de tierras y comenzó a preparar la demanda. Sin embargo, pronto se descubrió que los documentos de propiedad de la tierra estaban realmente mal redactados. Esto nos da un argumento, explicó el abogado, si no podemos demostrar lo contrario, casi no tenemos posibilidades. Estas palabras sonaron como una sentencia. George, mientras tanto, no se detenía. Comenzó a atraer a empresarios locales, ofreciéndoles comprar la tierra a buen precio. Si la expropian, mejor la haré rentable yo, que. Este chico, les decía en las reuniones. Una tarde, en la tienda del pueblo, su rostro estaba sombrío y en sus ojos se leía preocupación. ¿Qué ha pasado?, preguntó Andrew, notando su estado de ánimo. La gente dice que no estamos aquí por mucho tiempo, que igual nos van a echar, respondió ella en voz baja. Andrew sintió como la ira se elevaba dentro de él.
Que digan lo que quieran, no nos rendiremos, dijo. Pero incluso él comenzaba a dudar. Por las noches no podía dormir, tratando de encontrar una salida. Sin embargo, cuanto más profundizaba en el problema, más claro entendía que la situación se estaba volviendo casi desesperada. Otro golpe llegó cuando los representantes de la administración anunciaron que el terreno bajo la casa de Van Mellor también iba a ser inspeccionado. «Quieren echarnos por completo», comentó Ben con el ceño fruncido. «Hazte fuerte». «¿Pueden hacerlo?», preguntó Nancy, tratando de no mostrar miedo. «Pueden, si no logramos demostrar que la tierra es nuestra», respondió Marcus. Esas palabras fueron la última gota. Andrew entendió que le quedaba poco tiempo. Tomó una decisión que le costó mucho: ir a la capital de la provincia para reunirse personalmente con quienes podrían influir en la situación. «No sé si esto ayudará», le dijo a Nancy antes de irse, «pero no puedo quedarme aquí esperando». Ella asintió, entendiendo que esa era su única oportunidad. En la capital provincial, Andrew se encontró con un nuevo obstáculo. Todos sus intentos de contactar con las personas adecuadas fueron recibidos fríamente. El tiempo pasaba y no conseguía ningún resultado. Una noche, cansado y decepcionado, se sentó en un banco en el parque de la ciudad. Sentía un peso en el corazón y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió impotente. «¿Quizá tienen razón?», murmuró para sí mismo. «¿Quizá empecé todo esto en vano?». Pero en lo más profundo de su ser, sabía que no tenía derecho a rendirse, por Nancy, por el abuelo Ben, por todos aquellos que creyeron en él. En ese momento, sonó el teléfono. Era Marcus. «Hijo, he encontrado algo». «Vuelve», dijo brevemente. Andrew no sabía qué noticia era esa, pero sintió cómo despertaba una leve esperanza en su corazón. Sin saber qué noticias tenía su padre, Marcus lo esperaba en la casa, concentrado en extender los documentos sobre la mesa. Nancy y Ben estaban sentados cerca, escuchando con atención. «Esto es lo que descubrí», empezó Marcus, tan pronto como su hijo cruzó la puerta. «Sabemos que George tiene conexiones en la administración, eso ya lo entendimos. Pero lo más importante, obtuvo acceso a los archivos donde estaban los antiguos planos». «¿Y qué cambia eso?», preguntó Andrew, acercándose. Marcus señaló un papel. «Este terreno que están usando para la feria, en realidad fue transferido al Estado hace muchos años, pero aquí, pasó su dedo por una línea. Se indica que parte de la tierra debía regresar a la propiedad privada después de la reforma, si los propietarios presentaban una solicitud». «Ellos lo presentaron», dijo de repente Ben. Todos lo miraron sorprendidos. «Pero abuelo, si lo presentaste, ¿por qué la tierra sigue estando a nombre del Estado?», preguntó Nancy. El viejo suspiró. «Porque me dijeron que la solicitud se había perdido. Y yo me enojé, decidí que no valía la pena perder los nervios». «Eso es precisamente lo que se convirtió en nuestro problema», intervino Marcus. «Pero tenemos una oportunidad, la solicitud probablemente se ha conservado». «¿En los archivos?», «aunque no la hayan procesado». «¿Y crees que nos devolverán la tierra si la encontramos?», preguntó Andrew, escéptico. «Es lo mejor que tenemos», respondió su padre con firmeza. «Mañana vamos al archivo». A la mañana siguiente, Marcus y Andrew se dirigieron al archivo provincial. El tiempo pasó lentamente, tuvieron que revisar montones de documentos antiguos, intentando no perder nada importante. «Aquí está», dijo de repente Marcus, sacando una hoja amarillenta.
Esto es. Andrew se inclinó sobre el documento. La solicitud de Ben realmente se había conservado, pero tenía la anotación, no procesada, requiere aclaración. ¿Por qué se quedó sin movimiento?, preguntó, mirando los sellos. El sistema de entonces funcionaba de forma caótica, gruñó Marcus, pero ahora no importa. Tenemos la clave. Al regresar al pueblo, Marcus comenzó a actuar. Con la ayuda de un abogado, preparó una demanda para restablecer los derechos sobre la tierra. Sin embargo, incluso con la solicitud, el caso prometía ser complicado. George claramente no tenía intención de rendirse. Mientras tanto, en el pueblo se corrió la voz sobre la preparación del juicio. Muchos de los aldeanos apoyaron a Andrew al ver cómo luchaba por su causa. Pero también había quienes seguían dudando, cediendo a las provocaciones de George. ¿Estás seguro de que lo conseguiremos?, preguntó un día Nancy, mirando a su marido. No, respondió Andrew honestamente, pero sé una cosa, si no lo intentamos, definitivamente lo perderemos todo. La audiencia judicial comenzó 2 semanas después. En la sala estaban todos los principales participantes, Andrew, Marcus, Nancy, Ben y George. Los abogados de ambas partes se habían preparado a fondo. George parecía confiado. Su abogado intentaba demostrar que la solicitud de Ben no tenía valor legal, ya que había sido presentada hace demasiado tiempo. Nuestros oponentes usan un papel que tiene 20 años. Es una tontería, decía, dirigiéndose al juez. Sin embargo, Marcus se mantuvo firme. Presentó pruebas de que la solicitud se había perdido por culpa de la administración y pidió la restitución de los derechos. El proceso se alargó varias horas. Las partes intercambiaban argumentos y cada vez parecía que el juez se inclinaba hacia un lado o hacia el otro. Finalmente, después de una larga deliberación, el juez anunció su decisión: la demanda de Ben fue parcialmente aceptada. La tierra deberá ser devuelta a la propiedad privada, siempre que se presenten todos los documentos necesarios en el plazo de 1 mes. Esas palabras sonaron como un respiro de aire fresco. Después de la corte, George se acercó a Andrew. No pienses que has ganado, chico. Veremos cómo te va, le dijo. Lo conseguiremos, respondió Andrew, mirándolo a los ojos. Cuando George se fue, Marcus puso su mano sobre el hombro de su hijo. Esto es solo el comienzo, pero has demostrado que sabes luchar. Estoy orgulloso de ti, dijo en voz baja. Era la primera vez que Andrew oía esas palabras de su padre. En las semanas siguientes, la familia Brown se dedicó a restablecer los derechos sobre la tierra. El pueblo revivió, la feria se reanudó, y la desconfianza de los habitantes poco a poco se convirtió en respeto. Pero lo más importante fue que Andrew finalmente comprendió: su padre no era un enemigo, sino un aliado. Y aunque sus caminos apenas comenzaban a converger, esta fue una victoria que cambió a ambos. Al final de la feria, bajo el cielo nocturno, Andrew y Nancy se sentaron en un banco, mirando las luces que brillaban a lo largo de las calles. ¿Crees que esto es el fin?, le preguntó ella. No, respondió él, abrazándola, esto es solo el comienzo de nuestra verdadera vida. Pasó 1 año desde que la feria volvió a funcionar y la tierra fue definitivamente asegurada para la familia de Ben. La vida en las grandes haces comenzó a parecerse a ese ideal al que Andrew había aspirado, atrayendo turistas y compradores de toda la región. La gente venía no solo por los productos frescos, sino también por la atmósfera amigable, sincera y cálida que impregnaba la vida rural. Andrew y Nancy se habían convertido en una parte integral de la comunidad local.
Ahora no solo vivían allí, sino que también ayudaban a desarrollar el pueblo. En las tierras viejas surgieron pequeñas granjas, donde las familias jóvenes comenzaron a criar ganado y cultivar vegetales. Andrew no dejaba de pensar en cómo hacer la vida de la gente mejor. Ben empezó a gruñir menos. Decía con orgullo a los vecinos que su nieta y su esposo hicieron lo que él nunca se atrevió a hacer durante toda su vida. La juventud es más fuerte que nosotros, ¿qué se le va a hacer?, concluía, guiñando un ojo astutamente. La relación entre Andrew y su padre también se fortaleció. Marcus ahora venía al pueblo cada mes, trayendo equipo para las granjas o consejos útiles. Seguía siendo estricto, pero algo en su actitud se había suavizado. Un día, sentado en la veranda con una taza de té, dijo: «Nunca pensé que algún día querría quedarme en un lugar como este. Pero sabes, hijo, al final conseguiste encontrar tu felicidad».